Buenos días, vamos a arrancar con este último taller del día. Supongo que todos habrán participado, pero por las dudas les recuerdo lo de apagar el celular, obviamente no poder fumar. Y lo más importante que en el momento de las preguntas es al final, luego de la presentación de la disertante, y bueno, levantando la mano para que les pueda alcanzar el micrófono, así lo pueden oír quienes lo están escuchando por internet y quedan luego grabado. Bueno, la disertante es María Josefina Irribarren. Ella es becaria postdoctoral de CONICET, ingeniera agrónoma, egresada en la Universidad Nacional de Luján y doctora en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente trabaja en la Universidad de Luján y tiene un ingreso aprobado para la carrera de investigador del CONICET. Bueno, el título lo estarán viendo en la pantalla, que son los extractos polifenólicos como potenciadores del control de enfermedades en soja. Un tema por descubrir. Bueno, si querés arrancar nomás, María Josefina. Perfecto. Bueno, hoy no pudimos contar con la presencia de Andrea Benzo, ingeniero agrónomo, porque bueno, casualmente coincidió con un viaje de él. Bien, les voy a les voy a aportar información sobre los extractos polifenólicos como potenciadores del control de las enfermedades de soja en la Argentina. Este taller, en realidad, toda la información que les voy a aportar se deriva de una línea de investigación justamente para mi ingreso a carrera de CONICET, en la cual ya estoy trabajando y tengo algunos ensayos que comencé a hacer el año pasado y así que se enmarca en esa línea de investigación. La temática la voy a abordar primero mediante una introducción, donde voy a plantear el problema de las enfermedades de soja, los patógenos causantes de esas enfermedades, su control y los compuestos fenólicos como alternativas, que es lo que me interesa plantear en este taller. Finalmente voy a hacer una revisión de los antecedentes a nivel nacional, ahí voy a incluir mis resultados hasta el momento y los antecedentes a nivel internacional. El problema de las enfermedades en soja, los patógenos y su control. La calidad de la semilla está determinada por 3 índices: el poder germinativo, el vigor y la sanidad. Y la sanidad, a su vez, está determinada principalmente por el daño causado por hongos. Estos pueden ingresar en la planta desde el momento de la floración hasta la madurez, en forma sistémica, es decir, dentro de la planta, o en forma secundaria, entre planta y planta. Y las enfermedades transmitidas por semilla son una de las amenazas más importantes en la producción, tanto por una disminución del rendimiento, de la germinabilidad, del vigor y el crecimiento, como por pérdida de tejidos y granos. Pero también en el caso de los hongos que causan micotoxinas, que producen micotoxinas, por la producción de unos metabolitos secundarios, las micotoxinas, que causan daños para animales y humanos, pueden causar. Las enfermedades y los patógenos. Los patógenos causantes de enfermedades, podríamos decir las más importantes que son transmitidas por semilla, podemos decir que son Phomopsis sojae, causante del tizón de la vaina y el tallo, Cercospora kikuchi, causante de un tizón foliar y una mancha púrpura, Fusarium spp, decimos spp porque se trata de numerosas especies, es causante del deterioro post cosecha, y Cercospora sogina, bien conocido por la mancha ojo de rana, y también causa una mancha púrpura en la semilla. En la sintomatología en la semilla, básicamente, en el caso de Phomopsis sojae, está dada por un micelio blanquecino y puntuaciones color pardo oscuro en forma de hileras. En el caso, y también presencia de un micelio blanquecino. En el caso de Cercospora kikuchi, la sintomatología está dada por un micelio también blanquecino y una mancha púrpura. Y en el caso de Fusarium, por un micelio bien algodonoso característico que en algunos casos puede tomar una tonalidad rojiza. Y en todos los casos se produce deformación de la semilla y disminución del tamaño de la semilla. Y Phomopsis sojae en particular se considera dentro de estas la más importante porque causa daño directo en el poder germinativo de la semilla.
Los métodos de control, entre los métodos de control, el más común para el tratamiento de las semillas son los fungicidas sintéticos. El problema con estos fungicidas, que se vienen usando desde hace mucho tiempo, es que suprimen algunas especies de hongos y aumentan la incidencia de otros. Y eso, sumado al uso indiscriminado y excesivo de los fungicidas en el campo, ha llevado a la generación de resistencia y de liberación de residuos tóxicos. La resistencia se entiende como la susceptibilidad de un hongo, porque estamos hablando de hongos, a el ataque de un antifúngico. Por otro lado, a nivel mundial se conoce que más de un 25% de la producción de granos está afectada por la producción de micotoxinas, y ya hay 300 metabolitos identificados con efectos deleterios en animales y humanos. Por toda esta problemática es que en Argentina, también quería comentarles en este taller porque me pareció interesante, desde el año pasado se generó una comisión de estudios de fungicidas, CEFA, que nuclea, o sea, participa a investigadores, estudiantes, productores, para recaudar, registrar todos los eventos en los cuales haya ocurrido resistencia para prevenir, o sea, problemas futuros. Ahora bien, el tratamiento de semillas, entonces, como método más seguro y económico para el manejo de las enfermedades de semilla y la prevención del biodeterioro de granos, tenemos que buscar una alternativa para poder solucionar el problema que tenemos con los fungicidas sintéticos. Y acá es donde vienen los extractos naturales, porque no tienen efecto tóxico, básicamente por su origen natural y por su complejidad, multicomposición. Hay un montón de compuestos que participan en el poder de estos extractos para el control de los patógenos. ¿Qué son los extractos? Bueno, las plantas dedican una amplia cantidad de carbono y energía para generar moléculas orgánicas que no tienen acción, directa en procesos vitales, como ser la fotosíntesis, la respiración, la reproducción, y a estas moléculas orgánicas se las denomina metabolitos secundarios. Son producidos como parte de su desarrollo y en respuesta al ataque o al estrés de un patógeno, y que tienen un efecto protector. Básicamente podemos decir que se clasifican por su estructura química y su concentración, que va a estar determinada, se me van las diapositivas, va a estar determinada por el ambiente en el cual está expuesta esa planta. Para clasificar a los compuestos, a los metabolitos secundarios, podemos ordenarlos en 4 clases. Los terpenoides, donde se ubican las hormonas, los pigmentos o aceites esenciales, los compuestos fenólicos y polifenólicos, los que nos interesan en este taller, que a su vez se clasifican como flavonoides y no flavonoides, los glicósidos, donde tenemos a las saponinas y los glucosinolatos, y dentro de los glucosinolatos, por ejemplo, podemos mencionar al isotiocianato, que está presente en gran concentración en la planta de repollo, por ejemplo, y por ejemplo también que ya existe un producto comercial a base de eso. Alcaloides, bueno, también de los otros que más adelante voy a comentar. Alcaloides, que ahí por ejemplo tenemos a la cafeína, la nicotina, la piperina. Ahora bien, ¿qué son los compuestos fenólicos? Son compuestos orgánicos constituidos por un anillo aromático unido al menos a un grupo hidroxilo. Ahí tenemos la figura. Y son biosintetizados por diferentes rutas, pero básicamente, o en su mayoría, por la ruta del ácido ciquímico. Se me van las diapositivas. Los polifenoles, bueno, entonces son uno o más grupos hidroxilos unidos a uno o más anillos bencénicos, como para entender cómo está compuesta, cómo están compuestos los polifenoles. Tienen diversas funciones. Podemos mencionar, por ejemplo, que algunos pueden funcionar como agentes antimicrobianos preformados o inducidos, fitoalexinas, o indirectamente en las señales regulatorias para defensa de la planta, formando barreras físicas, el caso de las fitomelaninas que evitan la descomposición bacteriana o el ataque de insectos. Pueden funcionar también como precursores de la lignina y la suberina en la estructura de la planta. La mayoría tienen acción antioxidante porque son altamente susceptibles a la oxidación, en la protección solar UV,
sobre todo las plantas y que están en regiones tropicales y de altitud, poseen mayor proporción de flavonoides, que son los responsables de esta función. También funcionan como pigmento, el caso de las antocianinas, los flavonoides. En el crecimiento vegetal, tienen un efecto sinérgico con auxinas de la germinación y la dormancia de la semilla. En el metabolismo microbiano, interrumpiendo la fosforilación oxidativa o el transporte de electrones. En la privación de nutrientes, hierro, esteroles, porque forman complejos. Los esteroles son necesarios para el hongo, para su reproducción, y como el hongo no los puede sintetizar, se tiene que valer de la planta. En la inhibición de enzimas extracelulares por oxidación, en la inactivación de toxinas. También algunos compuestos pueden tener efecto alelopático. Y también otros pueden actuar tolerando el estrés hídrico, por ejemplo, interviniendo en la apertura y cierre estromático. O sea que son diversas, muy amplias las funciones que pueden tener los polifenoles. Ahora, para analizar su poder como antifúngicos en cultivos vegetales, en una línea de tiempo, para ubicarse, lo primero que se debe hacer es un screening de compuestos in vitro, es decir, en el laboratorio. Con placa de Petri, eso es lo primero que se hace para analizar su poder antifúngico. Y a partir de esos ensayos, se seleccionan los extractos que tuvieron resultado positivo y se pasa a hacer ensayos in vivo, ya con el cultivo. Y eso es porque muchas veces puede haber interacción con compuestos bioactivos en la planta, objeto de estudio, a la cual se quiere controlar el patógeno. Entonces, para confirmar que no haya interacciones o eventualmente estudiar qué otras cuestiones hay que agregar en los ensayos, se tiene que hacer el ensayo en vivo. Digamos, esa es la prueba final la que confirma. En laboratorio, hasta ahora, lo que tengo realizado yo, primero es un ensayo in vitro en tomate, que fue la base para después hacer un ensayo en soja. El tomate, bueno, es un cultivo, dentro de las hortícolas es de los más importantes, junto con la papa a nivel mundial, y es altamente susceptible a numerosos hongos. Y lo que se hizo en este ensayo fue adicionar 2 extractos vegetales a base de polifenoles. Bueno, previa prueba piloto se definieron las concentraciones, a 10, 20 y 30 mililitros por litro se encontró efecto antifúngico y se probó con 2 patógenos, 2 géneros de patógenos, Phytophthora y Alternaria. Lo interesante es que, bueno, estos patógenos pertenecen a diferentes reinos, por lo tanto, acá también se evalúa el poder, digamos, el espectro de control. Se incubó, bueno, por 4 días, se midió el porcentaje de inhibición y la velocidad de crecimiento. En el caso de Phytophthora se comparó con un control, el metalaxil, que es un fungicida sintético muy utilizado en la horticultura. Y entonces, acá en esta gráfica podemos ver cómo uno de los extractos, el extracto donde se agrupan las rectas en la porción superior del gráfico, obtuvo un 90% de inhibición a una dosis de 30 mililitros por litro. Esto podríamos decir que es la concentración mínima inhibitoria, si la definimos de esta manera, como el 90% de inhibición. Y en esta figura también podemos ver cómo a medida que se aumentó la concentración del extracto natural, en la placa de Petri, esas son placas de Petri con micelio del hongo, al cabo de 15 días, cómo fue decreciendo la colonia, se fue frenando el crecimiento de la colonia a medida que aumentamos la dosis, tanto para Phytophthora como para Alternaria. Después, acá tenemos el análisis de la velocidad de crecimiento, que es otro dato importante también que encontramos acá en este ensayo, porque con la velocidad de crecimiento nosotros podemos ver si eventualmente pudo haber ocurrido alguna adaptación al medio de cultivo con el extracto de ese patógeno. Bueno, vimos que no, en los 14 días de ensayo se midió todos los días y encontramos también cómo se diferenciaron perfectamente las dosis en las rectas y con la dosis de 30 mililitros por litro encontramos, o sea, el mayor freno en la velocidad de crecimiento. Y lo interesante acá también es que cualquiera de las dosis que se ensayaron superó al fungicida comercial, al fungicida sintético.
Así que de este ensayo sacamos dos conclusiones. Bueno, por un lado, que tiene un amplio espectro, este extracto que probamos, porque puede controlar tanto alternaria como fitóftora. Metalaxil no funciona para alternaria. Y también encontramos que funciona mejor que el sintético. Bueno, a partir de esos resultados, entonces se definió realizar un ensayo in vitro en soja. Pensando en toda la problemática de los fungicidas sintéticos, por un lado, y por otro lado en las micotoxinas. Se adicionó un extracto vegetal en diferentes concentraciones, las mismas que en el ensayo anterior, solo que agregamos una dosis más de 50 mililitros por litro. Y los patógenos ensayados fueron los que dijimos que eran más importantes, como transmitidos por la semilla de soja, Phomopsis hojae, Fusarium spp y Cercospora kikuchi. En este caso se incubó por 4 días y se midió el porcentaje de inhibición. Se comparó con un control a base de Tiram más carbendazim. Lo que encontramos en el caso de Fusarium spp, en este ensayo in vitro, es que con 50 mililitros por litro alcanzamos una respuesta equivalente del 90% de inhibición. Disculpen, no sé por qué se me pasan las diapositivas. 90% de inhibición con la dosis de 50 mililitros por litro, y al igual que el control a base de Tiram más carbendazim para Fusarium spp. Eso se puede ver claramente en las placas y también con datos numéricos, ¿no?, del diámetro de crecimiento de las colonias. Con Phomopsis hojae también encontramos un 90% de inhibición del crecimiento con la dosis de 50 mililitros por litro, al igual que con el Tiram más carbendazim. Y con Cercospora kikuchi encontramos también, al igual que Tira con carbendazim, el 85% de inhibición con la dosis de 50 mililitros por litro. Después habrá que hacer las cuentas a ver hasta dónde esto es viable y qué otros beneficios me aporta el polifenol, teniendo en cuenta todo lo dicho sobre sus propiedades, ¿no? Ahora bien, a nivel nacional contamos con referencias de investigadores destacados en distintas partes del país. Es que es importante porque cuando se habla de extractos y de patógenos, siempre hay que rescatar los patógenos autóctonos, como las plantas autóctonas, y los ensayos que hacemos acá pueden no tener los mismos resultados que ensayos hechos en otras partes del mundo. Hay ensayos realizados tanto por investigadores de Tucumán, de Córdoba, Rosario, Mendoza y Buenos Aires, pero en este taller quiero destacar sobre todo un trabajo reciente realizado por Jiménez y otros investigadores. Es un trabajo de reciente publicación que han realizado en cultivo de maíz. Realizaron un ensayo in vitro y otro ensayo in vivo con extractos y compuestos fenólicos identificados extraídos de Sucaña punctata. Es una planta oriunda de nuestra región chaqueña, y en estos ensayos in vitro e in vivo, que es muy importante que hayan logrado buenos resultados en ensayos in vivo, encontrar que tenía un efecto protector contra Fusarium verticilioides y otras especies de Fusarium. El grupo de Estebas y otros investigadores en 2004, solo en ensayos in vitro, encontraron que compuestos fenólicos también de esta planta podían tener efecto para el control de Coletotrichum truncatum y Phomopsis longicola, que junto con Phomopsis hojae dijimos que era el problema importante porque afecta directamente el poder germinativo de la semilla. Y esto también fue, digamos, otro antecedente que tuvimos en cuenta para hacer los ensayos in vitro en soja. Y por último quiero destacar también a nivel nacional la referencia de Da Cruz Cabral y otros autores. Estos investigadores, a partir de extractos obtenidos de Eucalyptus globulus, también trabajaron con Calendula officinalis, pero el mejor resultado lo obtuvieron con Eucalyptus globulus. Encontraron que era efectivo para el control de alternaria alternata en cultivo de tomate. Es un patógeno post cosecha de tomate. Y también encontraron que podía controlar las micotoxinas, que ese es otro problema derivado.
y que dosis subóptimas del antifúngico podían favorecer la acumulación de las toxinas en los frutos. Por lo tanto, este es otro dato también sumamente importante porque las dosis a veces pueden tener efectos muy perjudiciales. A nivel internacional hay numerosísimos trabajos, pero acá menciono algunos donde han trabajado con compuestos fenólicos. Por ejemplo, en México, Castillo Reyes en 2015 encontraron que compuestos polifenólicos extraídos de la rea tridentata y otras, la rea tridentata es conocida como la gobernadora, tuvo efectivo control con una mínima concentración inhibitoria de 160 partes por millón sobre Rhizotonia solani. Otros grupos de investigadores, como por ejemplo Dos Santos Oliveira y otros autores, en todos los casos siempre participa más de un investigador, pero menciono el primero. En Brasil encontraron que compuestos fenólicos extraídos de plantas comestibles podían tener efecto de control sobre Aspergillus flavus, un contaminante de los alimentos. También en Brasil, Costa Carballo y otros, en 2011 encontraron que polifenoles y taninos de Anadenthera colubrina en ensayos in vivo, resalto el ensayo acá también in vivo porque es, digamos, la confirmación del poder antifúngico. Ahí encontraron que tenía efectos comparables a los fungicidas comerciales para el control de Alternaria alternata en Murco Tangor, que es un híbrido entre la naranja y la mandarina. En el caso en Italia, Ertani y otros autores demostraron también que compuestos fenólicos extraídos de uva roja y de arándano pueden tener efecto en la promoción del crecimiento de plantas de maíz. Y también, de vuelta en México, Osorio en 2010 encontró que extractos polifenólicos de pecan, granada y la rea tridentata pueden tener efecto para el control de Pythium, Coletotrichum y otros patógenos. En Turquía, Müller-Ribu encontraron que compuestos fenólicos de Laurus nobilis, salvia, Eucalyptus camaldulensis y Origanum minutiflorin podían controlar Phanomyces cochlioides. Este es un patógeno de la piscicultura como también de la horticultura. Japón, en ensayos in vitro, determinaron que compuestos poliflavonoides de la rea coromandélica, o conocida como el árbol de té de la India, tenía control sobre Phanomyces cochlioides, que afecta, en este caso, lo aislaron de remolacha azucarera. Ese es un trabajo de Island en 2002. Y por último, acá nombro de vuelta a un investigador y otros de Argentina, porque acá hicieron una revisión muy interesante para consultar, donde recaudan todos los antecedentes realizados con ensayos de extractos de plantas y de aceites esenciales, tanto in vitro como in vivo, y también analizan las referencias en cuanto a la sinergia entre estos compuestos y otros, como los comerciales, por ejemplo, los sintéticos, para el control de hongos, y también hablan de las micotoxinas, un trabajo del 2013. Así que como conclusiones finales, podemos decir que el modo de acción, de acuerdo con todos estos antecedentes, más las pruebas obtenidas hasta el momento, el modo de acción, el efecto de crecimiento de la planta y su origen natural los constituyen una sustancia con bajo riesgo de resistencia, bajo impacto ambiental y por lo tanto un alto potencial. Y actualmente existen diversos productos comerciales a base de polifenoles en el mercado, que lo pueden consultar en internet. Entonces estamos hablando de una etapa ya no tan experimental, sino ya comercial. Y también tenemos que decir que, que es importante analizar la interacción hospedante-patógeno y su influencia con el ambiente, porque es la clave para evaluar nuevas soluciones para una agricultura sustentable, y para eso se requieren investigaciones in vivo. Como vimos, la mayoría de las investigaciones llegan a la etapa in vitro y ahí quedan, pero es importante seguir dedicando tiempo, interactuando con investigadores de distintas disciplinas, para poder llegar al desarrollo de las aplicaciones de estos extractos. Eso es todo. Gracias. Hola. Bueno, ¿quién arranca con alguna pregunta?
Sí, muy interesante. Una duda que tengo, cuando vos decís ambientalmente, estos productos, por ejemplo, están estudiados en aliados nuestros, por ejemplo, de diferentes hongos o bacterias que sean aliadas nuestras cuando se pone la semilla en contacto con estos productos y se pone en el suelo. ¿Me podés repetir la pregunta? Sí, el concepto es, los productos son ambientalmente sustentables, pero yo tengo un montón de aliados en el suelo, claro, que son bacterias y hongos que trabajan a favor mío, ¿viste? Arqueas, están todos ahí trabajando por el suelo, formando agregados, todo eso. Cuando yo pongo en contacto a estos productos, porque uno tendría que decir, bueno, es más superador que lo que estoy haciendo yo, que estoy usando metalaxin, carbendazim, mastirón y otros productos. Sí. Ese concepto quiero que me des. Son aliados, esa es la respuesta. O sea, te tendría que contestar con base científica, digamos, enumerándote trabajos donde está comprobado eso. Pero sí son aliados los polifenoles de los enemigos naturales, digamos, o de la microbiota del suelo. ¿Y en qué se basa eso? ¿Por qué se determina? ¿Y se hacen los ensayos? Yo no tengo información. Se hacen los ensayos y se determina que no afectan a ninguna bacteria y agente vivo del suelo. Sí, ahí yo creo que, bueno, acá me hubiera ayudado Andrea Benzo, que hoy no puede estar, pero por la composición natural, por un lado, o sea, por la función que cumplen estos polifenoles, no ocasionarían daño a otros, a la microbiota natural del suelo que favorece el desarrollo de la planta. Pero debería, digamos, soportar mi respuesta con investigaciones, seguro. Yo no tengo investigaciones realizadas al respecto, sé solamente lo que he leído, pero no, por ahí no te respondo tan fehacientemente. Sí. Cuando vos es interesante la exposición tuya, realmente muy linda. Cuando vos te referís a los extractos, ¿qué son? ¿Son extractos que responden a la marcha analítica de extracción de compuestos o son extractos indefinidos? Es decir, ¿cómo consideras el extracto? Bueno, en este caso, lo que yo utilicé para los ensayos es un extracto que está en etapa precomercial, todavía no se comercializa, entonces, o sea, ya está definida su composición. Como todavía no es comercial, yo no puedo divulgar esa información. Pero además yo tengo otros, en mi línea de investigación, incluyo otras plantas para analizar su poder antifúngico, como por ejemplo, le comentaba hoy Solidado chilensis, que es muy rica en saponinas, que podrían tener efecto también de control, pero bueno, hay que ver después la aplicación de eso. Y en ese caso sí voy a llegar a la composición exacta, porque también es algo que hoy, para poder publicar uno, lo necesita tener esa información. Pero sí, es exacta, o sea, es conocida, está confirmada la composición, pero no la puedo divulgar. O sea, tu extracto es un extracto de un determinado extractante. Es un extracto obtenido de una parte de la planta. Correcto. Y que está caracterizado, sí. ¿Con un extractante determinado? Claro, sí. Bueno, creo que la pregunta apunta un poco a lo que acaban de hablar. No sé si lo vas a poder decir, a partir de qué planta venía hecha era la pregunta. Te puedo decir que es una planta silvestre. Sí, o sea, me encantaría divulgar esa información porque uno como investigador quiere aportar todo lo que pueda, pero como no es un producto todavía comercial, te puedo decir eso nomás. Y otra consulta. Dijiste que hay productos orgánicos o fenólicos, pero la pregunta es, ¿esos productos están comercializándose o hay en Argentina? Sí, te digo que en internet podés consultar muchísimo.
tenés uno cuando se pone a ver, o sea, hoy gracias al internet tenés mucha información, pero tenés polifenoles que se comercializan en España. Sobre todo lo que pasa es que no se conocen mucho en este ambiente, digamos, se conocen más en cultivos intensivos. En Chile, no te digo polifenoles, pero otros extractos naturales se utilizan, y se utilizan en conjunto o están intentando ensayar en conjunto con control biológico, porque justamente como no tienen efecto nocivo sobre esos enemigos naturales, se utilizan en Francia, o sea, y desconozco muchos más seguro, pero ya existen productos comerciales. Muchos se viene utilizando antiguamente para la salud humana, para la industria de la cosmética, y ahora, digamos, se empezó a ver el potencial en los cultivos también por una necesidad, ¿no?, de buscar alternativas. Pero de hecho hay una empresa conocidísima en nuestro país que comercializa un producto a base de extracto natural para la producción intensiva. El problema, ¿no?, siempre son los registros también, ¿no? ¿Sabés el nombre de esa empresa? Sí. No puede ser. Sí, pero no estoy promocionando esa empresa tampoco. Es verdad. Syngenta, por ejemplo, sí es conocido el producto. Pero hay muchísimas empresas que están en todo el mundo desarrollando productos naturales. Bien, gracias. De nada. Sí, sí. Y de hecho funcionan como bioestimulantes también, y se hacen aplicaciones foliares, sí. Y tiene el poder antifúngico, es lo que estoy ensayando yo. ¿Qué tal? Acá. Un poco siguiendo lo que preguntó el señor, digamos que esto tiene poder curativo. Sí, digamos, bueno, esa es, una vez que una vez yo voy a avanzar mucho más después, pero una vez que tengo los datos in vitro, tengo que empezar a probar in vivo. Y ahí voy a ensayar tanto el efecto curativo, preventivo, también tengo que ver modos de aplicación, porque esa es otra cuestión experimental también que tengo que desarrollar, porque puede ser un problema también. Te hago una consulta en cuanto a lo que es manejo integrado de plagas. Sí. Vos hablabas que no tiene incompatibilidad, por ejemplo, con microorganismos benéficos. No. Por ejemplo, ya muy puntual con tricoderma y Beauveria. Si yo quisiera aplicar las dos tecnologías juntas, por ejemplo, yo conozco que todos los extractos, según la planta de la que se extrae, dependiendo de qué tipo de extractos también, en toda la planta no tiene la misma cantidad de principio activo. Entonces, por ejemplo, para alguien que, supongamos, ¿no?, un mercado en el que va a desarrollar plantas con principios activos de las cuales nosotros podamos sacar un extracto de aplicación en MIP. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer recolección, según lo que vos has investigado, ¿qué partes de las plantas silvestres nosotros podríamos obtener el mayor porcentaje de extractos y en qué condiciones fenológicas, digamos? Bueno, yo te puedo hablar del caso de Solidago chilensis, que es lo que bueno, no se trata de un polifenol, se trata de saponinas, alta concentración de saponinas, pero eso, por ejemplo, por lo que he leído, es en el estado fenológico, la planta cuando está en su etapa vegetativa es cuando tiene mayor concentración de saponinas, y más o menos eso es antes de la floración, si mal no recuerdo, en marzo, no recuerdo bien, o después de la no te puedo decir con exactitud, pero por ejemplo, para esa planta está estudiado, pero eso se tiene que estudiar planta por planta, y se tiene que estudiar también los compuestos que intervienen, porque muchas veces lo que pasa con los extractos naturales es que un compuesto aislado no funciona bien, sí funciona cuando está unido a otro compuesto o en una concentración ínfima, pero hay mucha investigación al respecto. Lo que está, digamos, faltando es justamente esto de las pruebas in vivo para llegar a la aplicación. Bien. Y lo que es incompatibilidad con otros entomopatógenos biocontroladores, ¿hay algo medido? Por ejemplo, con tricoderma, que lo que es un antagonismo, por ejemplo, de muchas enfermedades de suelo. Si yo quisiera aplicar lo que es un extracto hidroalcohólico de una planta natural, de una planta silvestre, esto, digamos, si yo lo mido in vivo,
in vivo o in vitro, yo vería los, digamos, incompatibilidad en una caja de Petri, digamos, el halo ese de inhibición, yo lo seguiría viendo, o dependiendo de la cantidad del extracto, eso me podría variar o me lo podría potenciar. No sé si hay algo investigado. Hay trabajos hechos, no te digo con polifenoles, pero con otros extractos con tricoderma, pero no lo hice yo, digamos. Lo que también puedo decir es que en general los extractos naturales se requiere mucho mayor concentración que los fungicidas sintéticos, que eso es una realidad. Pero también eso se puede mejorar en la medida que se conozca la planta, como vos decías, el estado fenológico, el momento donde tengo mayor concentración. Otro dato interesante también es que en nuestra región, en la región chaqueña, digamos en el norte de nuestro país, hay plantas con mucho potencial, justamente por el ambiente en el cual se encuentran. El sometimiento al estrés hace que produzcan determinadas sustancias. Bueno, todo eso es parte experimental, pero bueno, de eso en la medida que haya más investigadores que trabajen en conjunto de distintas disciplinas, porque de hecho yo, por ejemplo, esta investigación la llevo adelante con una directora que es química, bueno, un codirector que es agrónomo, pero es muy importante que haya una multidisciplinariedad en esta área de la investigación. Pero hay mucho que no te puedo responder por ahí porque quizás alguien acá en la audiencia tenga más información, pero yo no he realizado pruebas con productos biológicos. Una última pregunta. Sí. En cuanto a la conservación del extracto, por ejemplo, yo después cuando lo quiero resuspender en algún vehículo para aplicación ya en vivo a campo, ¿hay alguna recomendación? Bueno, ¿hay algún tiempo justo ahí, ya que haces esa pregunta, lo que tienen de ventaja también los polifenoles es que son muy estables en el tiempo. Estos polifenoles con los que yo estoy trabajando son muy estables, entonces eso es un punto a favor. Años, sí, que no te pasa con otros compuestos, ¿no? De nada. Bueno, muy interesante tu presentación. Gracias. Tengo una consulta. ¿Has hecho algún tipo de ensayos referidos a estrés abiótico y puntualmente a estrés hídrico? No? Yo no, lo que te puedo decir es que el grupo de Da Cruz Cabral, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, ellos, para la producción de micotoxinas tienen que someterlas a un estrés abiótico, y entonces ahí sí analizaron el poder antifúngico de los extractos de Eucalyptus globulus para controlar esas micotoxinas, y bueno, con resultados muy positivos que se pueden consultar. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Muy interesante, y sobre todo más interesante aún de que haya el interés de llevarlo al mercado, ¿no? Sí, totalmente. Creo que eso va a ser un impulso para todos. Lo que te quería consultar, que quizás un paso que es bastante más adelantado, pero no sé si sabes si vos o algún grupo está trabajando en identificar el modo de acción o el sitio de acción de algunos de estos compuestos, si se puede, si conoces alguna experiencia de eso. Te puedo decir, por ejemplo, el trabajo de Ortani que cité, ahí se habla del modo de acción de estos compuestos, son los que analizaron el poder en la promoción del crecimiento de los polifenoles. Te puedo citar ese trabajo. Hay trabajos, sí, realizados a nivel mundial. Yo no tengo esos trabajos todavía. Sí, muy bueno todo. Gracias. Nosotros a campo lo que estamos haciendo es aplicación de hormonas vegetales junto con fosfitos de potasio. Ajá. Para promover la formación de fitoalexinas, supuestamente, sí, ¿no es cierto? Y generar defensas que realmente las vemos y no tenemos ataques de enfermedades. Esto, ubicámelo como sería en la cadena, digamos, química, biológica de las plantas, si está más adelante, más atrás, si yo genero los mismos efectos y las ventajas comparativas o no comparativas que podría tener esto. Sí, yo entiendo que los polifenoles, digamos, pueden funcionar como precursores de las fitoalexinas, entonces, digamos, se podría utilizar en conjunto con ese otro método de control y empezar a investigar en ese sentido, sí. ¿Alguna otra pregunta? Consulta, en cuanto a cultivos hortícolas, vos mostraste algo lo que es en tomate. ¿Se ha probado el efecto en otros cultivos?
pimiento, cucurbitáceas. Sí, enorme variedad de cultivos. O sea, de polifenoles traté en este taller ubicar las citas que me parecieron más importantes, pero hay muchas más también. Y de extractos en general, si vos me preguntás por extractos en general, en horticultura hay muchísimo trabajo que se puede consultar en la web. Y si yo te preguntara, por ejemplo, ¿qué me recomendarías en cuanto a polifenoles para control de fusario general? Y yo te puedo hablar del trabajo realizado por Jiménez, te puedo hablar de esa planta Azucaria puntata que han trabajado, o sea, una planta nativa de nuestro país, de la región chaqueña. Pero no sé si respondo a tu pregunta por ahí. No sé si te alcanza lo que te digo. Pero digamos, yo si tuviera que pensar en extractos, de hecho lo que hice, o sea, cuando yo tuve que elegir con qué plantas trabajar, primero pensé, referencias, donde hay más referencias. Después encuentro que en nuestra región del norte hay plantas con mucho potencial. Bueno, entonces voy haciendo, digamos, un filtro para llegar. Pero también hay malezas de reciente difusión que también que son un problema, digamos, para la agricultura, pero que también tienen potencial. Lo que se hace, por ahí creo que acá voy a responder tu pregunta, es tener en cuenta que eso lo hace, por ejemplo, la gente de botánica en la Universidad Nacional de Luján, estudian plantas nativas y lo que tienen que ver es que se pueda multiplicar. Entonces traen esa planta con permisos y todo a un lote de la universidad y analizan la posibilidad de multiplicarla, porque si yo no puedo obtener volumen, entonces ya deja de tener potencial. Pero digamos, lo que se evalúa también de la planta es eso. Por un lado el estado fenológico, la concentración, el ambiente donde se encuentra, y también variar por ahí las condiciones del ambiente para que produzca determinados metabolitos. De hecho, también en Francia se trabaja es una de las primeras cosas que he leído porque me interesaba este tema, con hidroponía, con soluciones detergentes, se exponen a las plantas y hacen que produzcan determinados metabolitos. O sea, es muy amplio, digamos, por eso hay que centrarse y elegir un tema, una planta y empezar, y si no, pasar a otra y así. No hay nada. Sí, perdón, vos hiciste referencia a la acción bioestimulante de estos productos en algunos casos. ¿Eso se refiere a una acción de sobreexpresión génica sobre lo que es la acción de los reguladores de crecimiento, o tendría algún mecanismo de interacción sobre el metabolismo, sobre la producción de etileno en la planta? Tiene que ver, yo no tengo tanta información de vuelta a eso, es una respuesta que daría mejor Andrea Benzo, pero lo que te puedo decir que sí, que tiene que ver con la expresión génica. Perfecto, gracias. De nada. Sí. Vos con esos extractos, el concepto a partir de extractos, pero vas a ir a una síntesis, a una concentración. Y después tengo que llegar al compuesto, sí, a cuáles son los compuestos activos y en qué concentración están. Sí. Bueno, estamos terminando el taller, así que bueno, muchas gracias María Josefina por toda la información.